Jesús nació, creció, desarrolló su ministerio, predicó acerca del reino de Dios, hizo milagros, sanó enfermos, discipuló a 12 hombres, los preparó para que siguieran expandiendo el mensaje del evangelio por todo el mundo. Murió, pero también resucitó, y todo esto lo hizo para cumplir con la voluntad de Dios. Es común escucharlo en los evangelios, decir cosas como: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. También decía: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En Mateo capítulo 7, verso 21 también dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todo esto denota la importancia que tiene el hacer la voluntad de Dios. Jesús vivió para eso. Jesús murió cumpliendo la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní lo vemos haciendo una oración agonizante: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces vemos que es supremamente importante y nos podemos preguntar algo: ¿nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios o estamos viviendo para hacer nuestra propia voluntad? ¿O vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, para ir tras nuestros propios sueños? Hoy se predica un evangelio de eso, un evangelio motivacional, que está animando a la gente más a cumplir sus sueños, sus metas, sus anhelos y no sé qué más cosas, pero no el verdadero evangelio. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, nos encontramos con algo totalmente diferente. Esta misma idea le transmitió Jesús a sus discípulos, a los apóstoles, hombres que vivieron para hacer la voluntad de Dios. Y cuando vemos Hechos de los Apóstoles, los primeros creyentes también fueron personas que vivieron para eso, para cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo lo podemos hacer? El apóstol Pablo también en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos da una idea de esto, de cómo podemos conseguirlo, cómo podemos lograrlo, cómo podemos vivir para hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que el evangelio nos enseña. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos rendir nuestra voluntad a Él y cumplir con la suya. Mira, tenemos una voluntad revelada en las Escrituras, pero creo que también hay una voluntad personal de Dios con cada uno de nosotros, sus hijos, los que le amamos. Si queremos conocer la voluntad de Dios no revelada en las Escrituras, primero debemos cumplir con la voluntad que ya está revelada en ella. Así podremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que quiere que hagamos, cuál es su plan, cuál es ese propósito por el cual nos ha hecho, nos ha creado, nos ha puesto sobre esta tierra. El apóstol Pablo entonces nos da algunas claves. Lo primero que tenemos que entender es que somos lo que pensamos. Proverbios 23:7 dice: porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted es lo que piensa, es lo que tiene en su mente. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Lo primero que tenemos que hacer es no conformarnos. Dice: no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se acomode al estilo de vida
de este mundo, de las personas que viven en este mundo y no tienen al Señor. Ellos tienen un molde de vida, ellos tienen una forma, ¿sí?, en la que existen, en la que se mueven, en la que actúan, en la que se comportan. Nosotros como creyentes no estamos llamados a vivir de la misma manera en la que vive la gente de este mundo. No estamos llamados a eso, porque sabemos que los que viven bajo este molde viven siguiendo sus sueños egoístas, viven en los deseos de su carne, viven para satisfacerse a sí mismos, pensando solo en ellos, egocéntricamente, no viven para ayudar a nadie, no viven para los propósitos de Dios, y nosotros no estamos llamados a eso. Entonces, lo primero, no te conformes a vivir como vive la gente de este mundo, que no tiene a Dios en su corazón. Segundo, dice el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya sabemos que somos lo que pensamos. Entonces, si queremos ser diferentes, si queremos ser transformados, esa transformación va a comenzar aquí en nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Eso es esencial que nosotros lo comprendamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tomar el dominio de nuestro pensamiento. Eso es importante, ejercer dominio propio sobre nuestra mente. En Filipenses 4:8 el apóstol le escribe a los filipenses y les dice: por tanto, mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, en lo que haya alguna virtud, en esto pensad, les dice. Yo debo seleccionar lo que dejo entrar o lo que dejo quedar en mi mente. Alguien decía que no podemos evitar que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Y eso es lo que pasa con los pensamientos. No podemos evitar que vengan todo tipo de pensamientos a nuestra mente, pero sí podemos evitar que se queden en ella. Entonces allí comienza la renovación. Tomo dominio propio de mi mente. No dejo que se alberguen pensamientos allí que no le agradan a Dios. También debemos entonces llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Me gusta lo que dice Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Así vamos introduciendo en nuestra vida, en nuestra mente, la palabra de Dios. De mandamiento a mandamiento, de mandato a mandato, leyéndola diariamente, meditando en ella. La palabra tiene una cualidad, un poder transformador maravilloso, pero yo tengo que relacionarme con ella. Si quiero que mi vida sea transformada, tengo que tener una relación con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y esto finalmente va a hacer que yo pueda, ¿qué? Que yo pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A eso es que estamos llamados. Es muy importante, mis queridos, que nosotros trabajemos en esta transformación, que podamos exponer nuestra vida y nuestra mente a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, porque ella es transformadora. Así que ya lo sabes. Bendiciones.